acá estamos con Andrés Rapetti y bueno, lo vamos a presentar y hacer unas preguntas para saber más sobre él. Empezamos con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué se siente tener un cargo tan importante? ¿Te parece que es mucho trabajo? Bueno, buenos días. Buenos días, antes que nada, sí. Los felicito por la iniciativa. Sí, es mucho trabajo porque asumir funciones de gobierno implica tomar decisiones que impactan positivo o negativamente en toda la comunidad. Y en el caso del municipio de Maldonado, es un municipio que tiene más de 80 barrios a cargo, más de 100.000 personas, así que sí, claro, es una responsabilidad enorme. Y bueno, y se siente, es un honor en realidad ser representante público, sobre todo cuando esos representantes son electivos, es decir, no es que alguien dijo tú vas a hacerlo, tú te sometiste a la evaluación de la gente y llegas a ser alcalde por el voto, por lo tanto eso es un privilegio, ¿no? Claro, sí. ¿Juanín? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta, hay momentos que es muy demandante, que la presión de tanto trabajo hace que uno se sienta muy cansado, pero es un lindo desafío. ¿Sí? Es muy difícil, si a uno no le gusta lo que hace, poderlo disfrutar. Y si uno no lo disfruta, es difícil que lo haga bien. Así que es un lindo trabajo. Sí. Me dijeron que sos profesor de historia, ¿no? ¿Es difícil tener los dos trabajos activos? Es difícil, sí. No es fácil porque en realidad yo elegí seguir con la docencia porque esa es mi verdadera profesión. Las circunstancias de la vida me llevaron a incursionar en la política, a asumir el desafío de una candidatura y al ser electo tengo que asumir la responsabilidad de ejercer como alcalde, pero mi verdadera profesión es docente. Yo estudié, me titulé como profesor de historia de enseñanza media, o sea como profesor de liceo. Además, desde el año 2009 trabajo en el GUTSE, o sea que fíjense que hace 13 años que estoy ahí y trato de, bueno, si bien tengo muy pocos grupos, trabajo en un liceo público, que es el liceo número 6, después trabajo en el GUTSE, tengo muy pocos grupos porque no me da el tiempo para más, pero bueno, es una forma de no perder el contacto con la profesión. La política tiene eso, si uno se dedica exclusivamente a la política, se va alejando de su profesión y en la política puedes estar hoy o puedes mañana no estar, porque mañana vienen las elecciones y la gente dice que no te quiere más y dejas de estar en política. Entonces, lo bueno es que tú sigas en contacto con tu profesión para que mañana, si puedes o tienes que dedicarte exclusivamente a esa profesión, puedas hacerlo. Así que sí, no es fácil porque a veces... Pues ahí ya. Claro, la política suele aislarte del resto de las profesiones y es importante que estés en contacto con tu verdadera profesión lo más que se pueda dentro del poco tiempo libre que te queda, ¿no? Las funciones de gobierno no tienen horario. Tú te levantas y ya estás en función de gobierno, a veces son las 10 de la noche y sigues en esa función, a veces tenés 17, 18 horas de trabajo de corrido, al otro día por ahí tenés 7 u 8, o sea, no tienes un horario muy fijo, ¿no? Estás a demanda de lo que va surgiendo. Hoy, por ejemplo, termino acá y me tengo que ir a hacer una recorrida por los barrios a ver si la tormenta dejó algún efecto, si se volaron techos, si no, si tienes que estar atento. A las 6:30 de la tarde tengo una reunión con vecinos porque les vamos a pavimentar las calles, les tenemos que explicar qué es lo que vamos a hacer, qué pasos tienen que dar, cómo tienen que correr los saltos, en qué horario, es decir, todo eso implica estar casi 24 horas al servicio del cargo, ¿no? Y eso es bastante desgastante, ¿no? Bueno, ¿qué te impulsó para postularte como alcalde? Bueno, ganas de servir a la comunidad. Me sentía y me sigo sintiendo capaz de asumir responsabilidades de gobierno. Gobernar es liderar grupos y para eso te tiene que gustar y te tienes que sentir capaz. Obviamente hay algunas cosas que salen mejor, otras que salen peor, pero si me preguntás qué me llevó, bueno, las ganas de hacer. Cuando uno tiene un cargo y tiene la posibilidad de tener un presupuesto que es público, que son dineros de todos, pero de administrar esos dineros tenés la posibilidad de decir, bueno, ¿dónde vamos a poner este dinero para tener una ciudad mejor? Por ejemplo, recién les contaba que estamos pavimentando unos barrios que tienen unas calles que están en muy mal estado, que están llenas de pozos, que los vecinos hace tiempo que están pidiendo que las arreglen. Bueno, esos recursos los podemos volcar en arreglarle las calles. En otros barrios volcamos parte de los recursos que tenemos en iluminarlos, en otros en construir veredas. Entonces, esas son las satisfacciones que te da tener funciones de gobierno, poder hacer cosas para el bien de la comunidad. Entonces vas caminando mañana por un barrio, ves que el barrio está lindo y sabes que fueron decisiones que tomaste junto con un equipo de
compañeros de concejales. El municipio está compuesto por un consejo de 5 integrantes, está el alcalde y 4 concejales más, que son los que discuten y analizan dónde van a colocarlo, van a administrar los dineros públicos. Entonces, ir por un barrio y ver que son mejoras, que sacaste tú, que planificaste tú, que las llevaste adelante, te da mucha satisfacción. Siempre cuando te salga bien. A veces cuando te sale mal, bueno, tenés que resetearte, volver a empezar. No siempre es fácil conformar a todos, pero es una linda profesión en cuanto a que te puedes hacer cosas por la comunidad. Por ejemplo, en el año 2023 vamos a hacer canchitas sintéticas para los clubes de fútbol, por ejemplo. Y a mí me encantaría terminar mi mandato y que estuviera todo Maldonado, dentro del municipio de Maldonado, lleno de canchitas sintéticas. Y esos son recursos del municipio, son recursos de que la gente pagó los impuestos y uno como alcalde dice, ¿en qué voy a usar esta bolsa, este dinero? Para el bien de la comunidad. Bueno, en este caso vamos a hacer canchas sintéticas. Entonces creamos un fondo de apoyo al deporte infantil. Como la mayoría de los niños se nuclean en torno al fútbol infantil, dijimos, vamos a construirle canchitas sintéticas. Entonces, esas son las grandes satisfacciones que te deja ejercer cargos públicos, sobre todo cargos ejecutivos, cargos que tú tienes que decidir y llevar y ejecutar las obras. Porque hay otros cargos que tú, por ejemplo, los parlamentarios legislan, dicen cómo deberían ser las cosas, pero después están los cargos ejecutivos, como el del alcalde, como el del intendente, donde tú tienes que decidir y mostrar la realidad. Así que es una de las cosas que te motiva a ser alcalde, poder hacer cosas buenas para la comunidad y después verlas todos los días, ¿no? Bueno, y siguiendo con el tema, ¿qué sentiste al ser electo? ¿Al ser electo? Sí, al ser electo. Bueno, fue una emoción muy grande, sí, porque en realidad yo venía de una campaña electoral muy dura, muy larga, estábamos en plena pandemia, había estado muy poco en mi casa, había visto muy poco a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Entonces, claro, el día que te dicen que llega primero ya que llegues a la elección es muy emotivo y lógicamente si resultas electo, no sé cómo me hubiera sentido si no hubiera sido electo porque sí lo fui, pero digo, es como decir, bueno, valió la pena todo el esfuerzo, ¿no? Ese momento de aflojar, de tratar de descansar y de planificar. Lo que te viene es una emoción muy grande, te acuerdas de todo lo que ha sido el camino previo antes de llegar a ser electo, todo lo que ha sido tu vida, la formación que has tenido, porque al final tú llegas a un cargo, cuando llegas a un cargo como un éxito, ¿no? Como algo bueno, por cómo eres, y por cómo eres hay una hoja de ruta que te vas construyendo como persona, que te vas formando, que vas estudiando, es decir, la importancia de prepararse y de estudiar. Por ejemplo, yo que seguramente no hubiera tenido la llegada a la gente que tuve, el poder de convencimiento que llegué a tener, si no hubiera estudiado, si no me hubiera formado, si no me hubiera quedado en una familia, por ejemplo, que tenía mucha sensibilidad social, que trataba mucho con la gente, con muchos problemas. Es decir, que es una forma de acercarte a la gente y tratar de entender sus problemáticas. Y todo eso es la formación que vas teniendo en la vida. Y el estudio en ese sentido es fundamental. Así que una de las cosas que más recordé también era todo lo que había estudiado para poder formarme, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el hecho de la docencia. La docencia te da la capacidad de explicar, de tratar de hacerte entender todo el tiempo. Y cuando en política tú tienes que convencer, tienes que hacerte entender. Y para hacerte entender también hay que saberte explicar. Entonces me acordaba de todas esas cosas, ¿no? Además de todo el tiempo que había sacrificado, que no había estado con mi familia. ¿Te gustaría que tus hijos sigan tus pasos? En realidad no me lo he planteado porque no me interesa que mis hijos hagan lo mismo que hice yo. Me gustaría que mis hijos hicieran lo que ellos quisieran hacer. Si quisieran dedicarse a la política, que se dediquen. Si quisieran dedicarse a otra profesión, al deporte, a lo que sea. Lo importante, lo que sí quiero es preparar a mis hijos para que lo que decidan ser o lo que quieran ser puedan tener posibilidades de hacerlo. Que es en definitiva lo que quieren sus padres. Yo no sé si sus padres quieren que ustedes sean arquitectos, abogados, futbolistas, tenistas, pero seguramente los están formando para que ustedes tengan posibilidades de hacerlo. Porque la educación le da herramientas a la persona para desenvolverse en la vida. Cuanto mejor preparados estamos, más posibilidades de éxito. Entonces, si me preguntan si quisiera que mis hijos hicieran lo mismo que yo, les digo que no es algo que me estoy cuestionando. Sí quiero formar a mis hijos para que sean lo que ellos quieran ser. ¿Y qué le dirías a aquellos chicos que se quieren dedicar a la política?
A los chicos que se quieren dedicar a la política, bueno, que es un camino largo, que la política muestra muchas veces la mejor cara de la sociedad y muestra la peor cara de la sociedad, porque a veces es muy confrontativa, muy ríspida. A veces para poder construir algo tienes que enfrentarte a muchos que no quieren hacerlo, y a veces no quieren hacerlo porque no quieren que uno se luzca. Hay unos que no están de acuerdo porque tienen una visión de la vida distinto y, por ejemplo, si tú quieres hacer una inversión por aquí, ellos dicen que por acá no, que tiene que ser por el otro lado. Entonces hay que negociar, hay que confrontar, hay que hablar. Entonces yo lo que le diría a la gente, a los muchachos que quieren hacer política, lo primero que todo es que se formen, que estudien, que aprendan a pensar, a leer, a interpretar, a conocer el mundo en el que están. Porque si haces política y no sabes dónde estás parado, lo más probable es que tarde o temprano venga alguno más preparado que tú y te pase por arriba, y te gane y te saque. Entonces, primera condición, formarse. Segunda, y en el mismo nivel de importancia, las buenas intenciones. No es cierto que los políticos son todos corruptos, como se suele decir. Es como que hay carta libre para insultar y decir, porque los políticos esto, los políticos lo otro. La mayoría de los políticos están y estamos cargados de buenas intenciones. Queremos hacer las cosas por el bien de la sociedad, y somos honestos, y queremos que el sistema político sea un sistema político honesto y creíble para la población. Entonces lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo, y predicar con el ejemplo es con lo mismo que entramos a la política, con eso mismo nos vamos. Entonces eso hace a la credibilidad de las instituciones. Cuando la gente cree en los políticos, cree en las instituciones de gobierno, que son los que los políticos llevamos adelante. Entonces, preparación, honestidad, sensibilidad social. Hay mucha gente que está pasando muy mal en Uruguay y en el mundo. Hay que atender esos problemas. No hay que ser indiferente, pero también hay que pensar y hay que proyectar al país. Para poder pensar y proyectar tienes que estar educado. Para atender a los más desvalidos tienes que tener sensibilidad social. Y para que la gente crea en ti tienes que ser una persona honesta y predicar con el ejemplo. Así que son tres cosas: educación, sensibilidad social y honestidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver.